le doy la bienvenida a don Guti, que es el que va a iniciar con el webinar para que él nos haga su presentación y después le daremos el espacio. Adelante, don Francisco. Muchísimas gracias, don Ronald. Muy buenos días a todos los que nos están viendo y escuchando. El tema que quisiéramos tratar en la mañana de hoy es, en primer lugar, hacer un análisis comparativo del impacto que está teniendo el COVID-19 en la situación de las finanzas públicas de los países centroamericanos. Sobre todo pensando cuál puede ser la capacidad de respuesta de cada uno de ellos, dada la condición que tienen o que teníamos como países al momento en que el coronavirus explotó en la región. Y preguntarnos cuáles son los retos que vamos a tener una vez que pase la pandemia. Aquí el tema es un tema complejo porque no tenemos claridad cuándo va a terminar esto. Es decir, de alguna manera las hipótesis son, bueno, una vez que ya pasamos la primera etapa complicada, una vez que estamos ahora en una segunda etapa más o menos difícil desde el punto de vista de salud, ¿cuál va a ser la dinámica con la cual los países pueden empezar a retomar su actividad económica? Y eso va a depender mucho de cuál va a ser la dinámica que va a tener la evolución de la pandemia, que todavía no la conocemos. Así es que va a haber algo de especulación cuando veamos hacia el futuro. Pero en todo caso, lo que me parece que va a ser interesante y preocupante cuando terminemos este evento es encontrarnos que aún terminando la pandemia relativamente rápido, a partir del año entrante la tarea va a ser muy compleja. Entonces, para elaborar sobre esos temas, yo quisiera en primer lugar situarme en la situación precrisis, es decir, dónde estábamos como países con la situación fiscal antes de marzo de este año, digámoslo así. ¿Cuál ha sido el impacto inicial de la pandemia en las finanzas públicas? Y esto tiene que ver, como ya lo mencionaba Ronald, por un lado, cuál es el impacto en la parte del gasto en salud, pero sobre todo, ¿cuál es el impacto en la parte del gasto solidario que han hecho los países para tratar de llevarles ingreso a la gente que está teniendo problemas serios por la falta de trabajo a raíz del cierre de una serie de actividades? Y después preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que va a pasar el día después? Es decir, una vez que abramos el periodo que acabó la pandemia, estamos ya tranquilos, bueno, ¿cuál es la situación en que nos vamos a encontrar? Y entonces, ¿cuál es la tarea que vamos a tener que o cuál es la cuesta que vamos a tener que empezar a subir para poder enfrentar esos retos? Así es que esa es un poco la agenda de hoy en la mañana. Para aquellos que están muy interesados en estos temas y viendo el número de participantes que tenemos es bastante, mucha gente, pero el podcast va a poder profundizar en detalles ya más de tipo metodológico de cómo llegar a cada una de las cifras que hemos estado conversando. ¿Cuánta capacidad fiscal tenemos para hacer frente a esta crisis? Y nos pareció que era oportuno pensar un poquito en la recesión del 2008. A mí como hasta el 2010, pero me tocó entonces enfrentar la crisis del 2008. Y cuando enfrentamos esa crisis, sentíamos y lo era en ese momento, la peor crisis financiera que enfrentaban los países, que enfrentaba el mundo, en su totalidad, en su globalidad, desde la Gran Depresión de los años 30. Bueno, yo creo que ahora nos quedamos muy cortos por lo que estamos observando. Buenas, creo que perdimos a don Guti. Híjole. Ya ahora sí lo encontramos, don Guti. Ya me encontraron. ¿En dónde me perdieron? Yo lo escuché de cuando pasó a esta filmita, estaba haciendo la
la mención a, Okay. a la crisis del 2008. Ok, déjeme entonces volver a esto. Y espero que no tener estos problemas de internet. Me había pasado del lugar para hacer esta transmisión para un lugar donde tenía internet mejor que la que tengo en mi casa, y entonces vamos a ver cómo nos funciona. Pero el tema entonces decía que desde el punto de vista del país, creíamos que la gran recesión del 2008 había sido la recesión más complicada, y si quiere podemos pasar a la siguiente, Firmina, si tienes control sobre eso. No, a la anterior. Ahí, gracias. La recesión del 2008 fue una recesión en el sector financiero, que es muy grave, porque el sector financiero irradia toda la economía, y tuvo ramificaciones, desde luego, en el sector real y en el sector fiscal. La crisis actual, en lo que está es un problema de salud pública que no se controla con las políticas macroeconómicas. Y entonces ese problema de salud pública está condicionando y está creando problemas muy complicados en la parte real de la economía, porque para enfrentar el problema de salud pública se ha tenido que tomar acciones, y se tiene que tomar acciones, que implican que el sector real de la economía se ve severamente afectado. Se suspende, por ejemplo, los vuelos, se suspende los restaurantes, se suspende la actividad económica, se obliga a los consumidores a meterse en sus casas, ¿no? Bueno, y todo eso entonces, que un principio es un problema de salud, ramifica muy rápidamente hacia un problema económico, en donde el shock no nos viene del lado financiero hacia el lado real, sino que nos viene del lado real hacia el lado fiscal y hacia el lado financiero. Y entonces, este shock se está presentando además en una economía mundial que le estamos viendo que es mucho más interdependiente que la que teníamos en el 2008, tanto en las cadenas de producción como en las cadenas de consumo, y entonces está teniendo un impacto en crecimiento. Y solo para tener un orden de magnitudes en la referencia a esto que estoy diciendo, si ustedes ven el cuadrito, la tablita que está en la parte inferior de la pantalla, lo que se encuentran es las consecuencias de la gran recesión del 2009 en la primera línea, en donde sí tuvimos contracciones en Costa Rica, un 1%, en El Salvador un 2.1%, en Honduras un 2.4%, en Nicaragua un 3.3%, pero todavía Guatemala y Panamá tuvieron crecimientos muy moderados. Y la segunda línea, lo que tenemos es las estimaciones que hacía el Fondo Monetario Internacional en abril de cuál iba a ser el impacto de esta crisis en América Central y en los países del C6, digamos así. Y ahí nos encontramos impactos mucho más pronunciados. Costa Rica con un 3.3, Salvador con un 5.4, Nicaragua con un 6.0, y aún Guatemala y Panamá, que se habían salvado, digámoslo así, de la parte recesiva en el 2008, ahora estarían enfrentando una recesión del 2% cada uno de ellos. Esto, sin embargo, pareciera ser optimista con los desarrollos que se han venido presentando desde abril. La recuperación va a ser más lenta, la crisis va a ser posiblemente más pronunciada, y entonces si pasamos a la siguiente filmina, y lo que nos vamos a encontrar ahí es la pregunta de qué pueden hacer los gobiernos y cuánto espacio de acción tienen los gobiernos para poder enfrentar una situación como esta. Porque irremediablemente, en el momento que se cierran oportunidades de trabajo, irremediablemente, en el momento que la situación de salud está deteriorándose, todo eso implica tocar la puerta a los gobiernos para que los gobiernos, de una u otra forma, apoyen los problemas de salud y apoyen fundamentalmente a todo el problema de la población que está quedando fuera de la generación de ingresos, pero que desde luego tienen que consumir. Entonces yo quisiera pasar en 4 gráficos repaso a la situación que teníamos en la parte de gastos, en primer lugar, en el año 2008, que son las cifras en azul en el gráfico de gastos totales, y a dónde estamos en el 2019. Y ahí tal vez nos encontramos
que Honduras y Guatemala básicamente no se han movido. Guatemala gastaba un 13.6 en el 2008 de su PIB, sigue gastando un 13.5, Honduras estaba en 22.4, que El Salvador y Nicaragua han aumentado ligeramente el gasto, lo han aumentado en alrededor de 2 puntos, que en Panamá, en el caso de Panamá más bien se ha disminuido, y esta disminución en el caso panameño tiene una explicación, en parte, que es la consecuencia de crecer muy rápidamente. La economía de Panamá creció durante la década pasada a una velocidad en algunos años del 10%, 9%, y claro, eso diluye entonces la presión del gasto sobre la economía. Y aparte hay algunos otros temas desde el punto de vista de cómo se maneja las finanzas públicas, la inversión en finanzas públicas y cómo se maneja la contabilidad, porque algunas de las inversiones que ha venido haciendo Panamá son inversiones llave en mano, cuya contabilidad entonces se refleja hasta el momento que se recibe la obra. Pero el caso que llama más la atención y que preocupa más es el caso de Costa Rica. Porque en Costa Rica pasamos de un 15% de gasto con relación al PIB a un 21% de gasto con relación al PIB. Y ese crecimiento no fue un crecimiento porque empezamos a hacer mucho más cosas de las que hacíamos antes, sino que ese crecimiento en mucho estuvo determinado por aumentos inicialmente en la planilla fuertes y después el irnos montando en un carrusel de endeudamiento que es mucho más complicado, porque teniendo déficits, aumentamos los déficits con los gastos adicionales, pero entonces teníamos que empezar a financiar esos déficits y eso entonces también nos empezó a mover hacia el pago de los intereses. Bueno, y el país tiene ya una situación que vamos a ver en las próximas filminas, una situación muy complicada desde el punto de vista de su déficit y de su deuda. Si vemos la siguiente, por favor. Ahí lo que tenemos son los ingresos totales del gobierno central. Y hay extremos, voy a decir, en esto, así como en gastos, tal vez no nos encontrábamos tantas diferencias, exceptuando Costa Rica. En el caso de los ingresos, sí tenemos reflejos de lo que es la filosofía de la participación del gobierno en los diferentes países. Los extremos son Honduras, que tiene una carga o una razón de ingresos corrientes a Producto Interno Bruto, perdón, del 19,5%. Y por otro lado, Guatemala, que tiene una participación del 11,3%. Es decir, ahí tenemos reflejados dos esquemas y dos formas distintas de cómo ubicamos a los países, al Estado en su acción en la economía. Panamá ha venido disminuyendo por las razones de crecimiento de la base que les decía y porque en algunos casos se ha estado también reduciendo impuestos. Y en los otros países lo que nos encontramos es un intento de mejorar la recaudación a través de reformas fiscales, algunas de ellas con éxito. La reforma fiscal de Honduras y fue muy exitosa en bajar un déficit fiscal que tenían muy elevado a mediados de la década pasada para tener más o menos ahora una situación mucho más manejable. En el caso costarricense, en lo que pasamos fue una década buscando cómo hacíamos una reforma fiscal. Pudimos ya, y lo logramos hacer en el año 2018. En el caso de Nicaragua, sucedió un hecho muy interesante también, y es una reforma fiscal que vino a incorporar dentro del presupuesto gastos que antes se estaban haciendo fuera del presupuesto y que buena parte de ellos venían de la ayuda de Venezuela a través de Albaniza. Pero en todo caso, si vemos la siguiente filmina, el resultado de estas dos acciones entre los ingresos y los gastos es, y ahí tenemos en el gráfico un límite entre 0 y 3% de déficit, que es básicamente el déficit razonable que el Banco Central Europeo y en el Tratado de Maastricht se puso para los países de la Comunidad Europea. Entonces, lo que estamos viendo ahí es que tenemos 4 países más o menos cumpliendo ese criterio y 2 países que se salen del mismo. Uno es Panamá, con un déficit del 4,1%, con la diferencia de Panamá de que tiene algunos ingresos extraordinarios, los ingresos del canal, que les permite ir haciendo su fondo panameño,
y por otro lado que tiene un enorme acceso al financiamiento externo en los mercados financieros internacionales, dada la categoría de riesgo que tiene Panamá. Pero por otro lado está Costa Rica, con un déficit del año pasado de prácticamente el 7% del PIB, que presenta problemas muy complejos desde el punto de vista de la estabilidad fiscal del país, porque ese 6.9% del PIB refleja un desequilibrio primario, o sea, un desequilibrio una vez pagado, sin contar el pago de intereses, también casi del orden del 3% del Producto Interno. La reforma fiscal en Costa Rica establece una nueva regla fiscal. Las reglas fiscales en la región no han sido muy exitosas. En el caso panameño, que ha tenido una regla fiscal ya desde hace varios años, que cada vez se encuentra uno que cuando no se va a cumplir la meta, en vez de corregirse las variables que están haciendo que no se corrija, que no se cumple esa meta, lo que se hace es que se modifica la regla. Entonces, siempre al final de la se cumple la meta de la regla fiscal. Y en el caso costarricense, se tenía una regla fiscal muy clara en la Constitución política, que decía que los ingresos ordinarios o los gastos corrientes deberían ser cubiertos por ingresos ordinarios, pero eso poco a poco, con interpretaciones de los diferentes ministerios de Hacienda, fueron haciendo que se contemplara como gastos de capital, gastos que normalmente se consideran como gastos corrientes. El ejemplo más claro es educación, donde en algún momento se dijo, mire, la inversión en educación es una inversión, en el caso de educación es una inversión en desarrollo humano, cosa que es correcta. Y por lo tanto, entonces, ese es un gasto que puede ser financiado a través de deuda. Y poco a poco Costa Rica fue incumpliendo esa norma constitucional. Bueno, la reforma del 2018, que la estamos estrenando este año en el país, vino a cambiar eso y a definir una regla fiscal, y ahora esta reforma está sujeta al cumplimiento dentro de los problemas de la pandemia. Así es que ahí se nos está haciendo complicado. Y consecuencia de esos déficits que estamos acumulando, si pasamos a la siguiente, en lo que nos encontramos es niveles de deuda mucho más altos de los que teníamos en el año 2008. Entonces, somos una región que tiene deuda mucho mayor en general que la de 2008. El caso de El Salvador, que pasa de 41 a 47.7, no incluye la deuda del régimen de pensiones que está a cargo del Estado, los pagos que tiene que hacer el Estado por su régimen de pensiones, y eso entonces nos llevaría a un 67% la deuda. Guatemala siempre con una política muy conservadora en la parte fiscal, que le va a dar espacios altos en este momento, con un 25%, pero Honduras ya está llegando a un 47% después de haber aprovechado, de haberse beneficiado de la iniciativa de los países altamente endeudados como consecuencia de la crisis de los años 80 se implementó en el mundo, y Panamá ligeramente subiendo a un 46%. Costa Rica, no en vano, con déficit del 6%, del 5% por varios años, ya tiene un nivel de deuda que va mucho más allá de lo que se considera un cierto límite natural para países de este tamaño, con acceso con mercados financieros como los nuestros y con accesos reducidos a los mercados internacionales. Pasemos a la siguiente, por favor. Y entonces, uno se enfrenta que los países llegamos a la coronacrisis con un espacio de acción distinto. Y aquí lo que hemos querido hacer es tratar de caracterizar cuáles son cómo podemos medir espacios de acción. Y en la parte de los criterios de valorización, que es la parte que está en el cuadrante superior, el diagrama superior, ahí diríamos, tratamos de poner calificaciones en alto, medio o bajo, dependiendo del espacio de acción distinto. Claro, países que tengan grado de inversión, o sea, calificación de riesgo de Moody's de Baa3 hacia arriba, tienen, en cierto sentido, un espacio alto por ese lado, porque les permitiría acudir a los mercados financieros internacionales a tasas relativamente bajas y poder entonces de esa forma subsanar parte de los gastos que están teniendo que hacer a consecuencia de la pandemia. En un término medio, los países que están en una calificación BA, y en un término bajo, los países que están en una calificación de B. También nos interesó ver qué está pasando con los déficits financieros,
Entonces, países que tienen déficits financieros menores al 3% o resultados financieros mejores que menos 3% estarían con un espacio alto porque pueden todavía utilizar en algo sus finanzas públicas, medio del 3 al 4,5% y bajo los que son menores del 4,5%, o sea, los que tenemos déficits mayores que el 4,5%, perdón. Y en el caso de la deuda, de aquellos que están en un límite, un nivel inferior al 40%, que sería ese 40% del límite natural de deuda, estarían con un espacio alto porque podrían endeudarse también para enfrentar esta crisis. En un espacio medio del 40 al 50% y de más del 50% estaría en un espacio bajo. Bueno, al ver en el gráfico en la parte inferior los diferentes niveles que cada uno de ellos tiene, o cada uno de los países tenemos, acabamos calificando a Costa Rica como que dispone de un espacio de respuesta bajo porque tiene una calificación de B2, porque tiene un déficit fiscal de casi del 7%, tuvo el año pasado un déficit fiscal de casi 7%, y porque tiene una deuda que es mayor del 50% del PIB. Entonces, no tiene tanto espacio para actuar. El Salvador está básicamente en lo mismo, excepto que su resultado financiero, sin contar la parte de pensiones, fue inferior al 3%, pero con pensiones tiene la deuda del 67% y tiene la calificación de B3, está ya muy cercano a C. Guatemala, por otra parte, no tiene grado de inversión, pero está en la frontera del grado de inversión. Ha tenido tradicionalmente un nivel de desequilibrio financiero y de déficit menor que el 3%, y tiene un nivel de deuda del 25%, que es un nivel de deuda relativamente bajo. Entonces, Guatemala tendría, visto de esta manera, posibilidades de jugar, si es que quisiera jugar, utilizando un poco más de agresividad en su política fiscal o utilizando un poco más de endeudamiento para poder enfrentar estos gastos. Honduras anda en un nivel medio, también con clasificación B desde el punto de vista de riesgo, con un resultado financiero cómodo después de su reforma fiscal, con una deuda ya creciendo. Nicaragua es un caso muy curioso y lo tenemos como bajo, con 2 asteriscos, porque tiene básicamente el mercado de deuda cerrado. Entonces, Nicaragua tiene resultados desde el punto de vista del déficit fiscal y de la deuda muy cómodos, un déficit fiscal del 2%, una deuda después de HIPIC del 36,7%, pero no tiene la capacidad de poder acudir a los mercados internacionales a poder financiarse. Y al no tener esa capacidad, lo que estamos diciendo es ese déficit fiscal no podría ser sustancialmente mayor porque no habría capacidad de financiarlo de una manera sana. Y por otro lado está Panamá, que tiene grado de inversión, que desde ese punto de vista tiene una situación preferencial respecto al resto de los países centroamericanos, pero se está yendo un poquito para arriba en la parte de su deuda, y entonces lo hemos puesto como nivel medio. Esta sería nuestra visión de cómo están los países. Entonces, no podemos hablar de una política uniforme que deberían seguir los países centroamericanos, sino que tenemos que empezar a encontrar los matices que cada uno de ellos tenga de acuerdo a esta categorización. Así es que si pasamos, lo que estamos diciendo es, uno, nos estamos encontrando una situación fiscal más complicada, sobre todo en temas de la deuda, que la que teníamos en la Gran Recesión, con espacios de respuesta menores, salvo el caso de Guatemala y en parte de Panamá. Guatemala las limitaciones son más de naturaleza, uno diría, ideológico-política, en el sentido que déficits mayores del 2%, 2,5%, asustan y preocupan mucho a la comunidad guatemalteca. En los otros países hay que pensar entonces cuál podría ser la naturaleza y el tamaño de la respuesta fiscal ante esta crisis y cómo eso afecta la posición fiscal que se tiene de origen. Porque en el tanto nos entusiasmemos mucho haciendo mucho gasto, bueno, cuando amanezcamos, el día después, nos vamos a encontrar entonces con una situación mucho más compleja. Y a eso es a lo que queremos entrar ahora. Si pasamos al tema del impacto fiscal estimado, pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. Nada más para tratar de ubicar un poquito el problema. A la parte izquierda de la pantalla ustedes tienen el COVID-19 y eso, aparte de los problemas
de salud, ¿verdad?, que son los fundamentales de todo esto, y el gasto adicional que implica salud, el hecho de haber forzado o de haberse forzado las economías a cierres parciales o casi totales en algún lado, generaron caídas importantes en el Producto Interno Bruto, que en la parte superior se reflejan en menores ingresos fiscales, es decir, se nos cayó la base fiscal, y que en la parte inferior se nos reflejó en mayores desempleos y por lo tanto en la necesidad de inyectar recursos a través del fisco a la gente que estaba quedando en condiciones de desempleo de la noche a la mañana literalmente. Es decir, el cierre fue en cuestión de 10 días, estas economías bajaron sus cortinas de hierro y nos cerramos. Y entonces, con menores ingresos fiscales, con mayor gasto social, hay una demanda por nuevos recursos financieros. Esa demanda por nuevos recursos financieros demanda más intereses, pues no son donaciones lo que nos vienen, es deuda, en algunos casos muy barata, pero es deuda. Y entonces sube el déficit financiero y lo que nos vamos a encontrar es que a final de este año los déficits financieros que vamos a tener en la región centroamericana van a ser déficits financieros muchísimo más altos y niveles de deuda muchísimo más elevados de los que habíamos pensado al principio de este año. Y para tener una idea de, si pasamos a la siguiente, por favor, una idea de cuál es el impacto que estamos ya teniendo en producción. Tratamos de poner en este cuadro los últimos indicadores del índice mensual de actividad económica, tanto el original como la tendencia ciclo. Y lo que nos estamos encontrando es, en primer lugar, que todos los países, exceptuando Costa Rica, lo tienen al mes de marzo, que es apenas el mes que está empezando o que empezó el cierre de las economías en esta región. Pero ya en Costa Rica, por ejemplo, que estamos en el mes de abril, el índice mensual de actividad económica cae un 9.3% con respecto a abril del año pasado, o sea, la actividad económica, y la tendencia ciclo un 5.7%. Y si vemos el IVAE, que es el índice del valor de la actividad económica en El Salvador, cayó un 4.7%, en Guatemala el IMAE cae un 4.9% en el original, en Honduras un 10.9%, en Nicaragua ahí todavía no está siendo muy afectado, tampoco estaba siendo muy afectado. En Panamá habría que ver qué pasa cuando ya viene, cuando venga el mes de abril. Pero en todo caso, el efecto ya de caída en la base productiva se dio. El efecto de incremento en el desempleo se dio. Y eso nos va a llevar entonces a un menor ingreso por impuestos, con una base más baja, aparte de las moratorias que hayan querido dar. Y eso además nos va a llevar a una demanda de gasto social mucho mayor por efectos de la creación de desempleo. Que lo podemos entonces ver un poquito en el cuadro siguiente. Ahí tenemos los espacios de respuesta que le habíamos asignado a cada uno de los países. El déficit previo al COVID, eso era lo que se pensaba tener de déficit en las economías. El crecimiento esperado ya no de a principios del año, sino lo que está esperando el Fondo Monetario Internacional, que se diera, o lo que esperó el Fondo Monetario Internacional en abril, para que se diera para estos países. Creemos que la revisión en julio va a ser más severa. Y entonces, con cosas que se van a explicar mucho más en el podcast, tratamos de ver cuánto, con esa caída de los ingresos esperados, cuánto se irían a afectar los ingresos fiscales en estas economías. Y ahí tenemos las cifras, le pusimos interrogante a las cifras en Nicaragua, porque la información que tenemos, sobre todo sobre el desarrollo de la pandemia, es muy limitada, y entonces preferimos no aventurarnos en ese campo. Pero si ustedes ven, en el caso de Costa Rica se espera una caída de ingresos del 2.7, en Salvador del 2.4, en Guatemala y Honduras un poquito menores, Panamá un poco menor, y además hay gastos asociados a la forma como los gobiernos están enfrentando esta pandemia, que tiene que ver con los gastos COVID-19 como porcentaje del PIB. Esto es a 6 de abril, donde Costa Rica, con un espacio de acción limitado, no puede dedicarse a mucho más gasto público. En otros países sí el gasto fue más fuerte. Y eso entonces nos lleva al déficit post-COVID sin nuevos ajustes. Entonces estaríamos pasando de déficits, que es la segunda columna, de niveles del 6% en Costa Rica al 9.6%, de niveles de El Salvador del 3% al 9%, Guatemala del 2.4% al 6.9%, 7.1% en Honduras, 8% en Panamá. Y esa es un poco la realidad con la cual nos tenemos que estar enfrentando. Puede ser que hagamos nuevos ajustes, puede ser que busquemos mecanismos para reducir el gasto, pero en todo caso, con lo que tenemos planteado al momento,
teníamos planteado al momento de abril, en abril, ese es el tipo de desequilibrios que nos empiezan a llevar. Bueno, algunos de los gastos adicionales que se han tomado, si pasamos al siguiente, aparte de los temas de asistencia de salud, que ahí no hay ninguna duda que hay que hacer todo lo necesario con tal de evitar las muertes que se están desgraciadamente apresurando o creciendo en la región. Pero básicamente lo que los gobiernos trataron de hacer fue cómo proteger a los grupos más vulnerables, a los grupos que están quedando desempleados. En el caso de Costa Rica, se habló de los bonos proteger, un subsidio de 125.000 colones o de 62.000 colones, dependiendo de si era un desempleo total, si era un desempleo parcial, durante 3 meses, para ser que inicialmente se calculó 375.000 hogares. En el caso de El Salvador se dio un subsidio único de $300, cubriendo aproximadamente al 75% de los hogares, con un problema adicional en el caso salvadoreño, y al igual que el caso guatemalteco y el caso hondureño, y es que una de las consecuencias de la crisis es una reducción importante en el monto de reservas, perdón, de remesas que van a estar recibiendo los ciudadanos de esos países. Y con mucho menos remesas que van directamente a alimentar el consumo en esas economías. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, el año pasado las remesas fueron alrededor de $10.500 millones que entraron al país. Eso equivalía el año pasado a la mitad de la planilla total de Guatemala. Entonces, los guatemaltecos recibieron por su trabajo una cierta suma X y por sus remesas 50% de esa suma X. Bueno, esas remesas están en este momento disminuyendo, en algunos casos de 30, 40%. Habrá que ver, pues estamos viendo apenas los primeros meses de la pandemia, pero en todo caso vamos a tener ingresos mucho menores por ese concepto. Entonces eso afecta mucho más a los niveles, a los hogares que están en ese problema. En el caso de Guatemala, se está apoyando, seguimos al siguiente, por favor. Se apoyan diferentes sectores de la economía a través de transferencias en efectivo, en el caso de Honduras también. Nicaragua, algunos paquetes alimenticios, en Panamá el plan de solidaridad. Pero lo que quisiera enfatizar es que todos estos programas se diseñaron con el supuesto de que la pandemia terminaba relativamente rápido. Pero eso no es así. Es decir, que terminaba alrededor de 2, 3 meses, 4 meses. Bueno, y ya, si estamos pensando que la pandemia empezó en marzo en la región centroamericana, si estamos hablando de que en abril, mayo y junio fueron parte de los recursos, de los meses que se están dando para complementar ingresos a la gente que quedó desempleada, ya en julio no va a estar esos recursos, pero en julio no van a estar las actividades económicas otra vez en la normalidad. Así es que ahí hay un problema fuerte para los países, porque van a tener que tomar una decisión de qué hacer, si seguir con ese tipo de política, si empezar a escalarla hacia abajo. Pasemos a la siguiente, por favor. Pero si pasamos a... Gracias. Lo que sí hemos tenido este año, y creo que no lo tendremos el año entrante, y por eso el año entrante se ve con una óptica de preocupación mucho mayor, es un amplio apoyo de las instituciones financieras internacionales. Sí, inclusive el Fondo Monetario Internacional puso una facilidad de financiamiento rápido, en donde sin condicionalidad se está desembolsando el 100% de lo que correspondería a esa facilidad, que es básicamente la cuota que los países tienen en el fondo. Y ya Costa Rica con 504 millones, El Salvador con 389, Guatemala 594 y Panamá 515 millones, ya recibieron la aprobación de esa facilidad. Honduras tiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en particular y esa lo está, entonces dentro de ese acuerdo se le está incrementando un poco la ayuda que se le puede dar. Nicaragua es el único país que no tenemos referencia. Pero en todo caso, eso viene a dar alivio y viene a dar alivio también préstamos fuertes del BID, de la Corporación Andina de Fomento, del Banco Centroamericano, del Banco Mundial, aparte de Guatemala y Panamá entrando al mercado internacional de bonos y Honduras próximamente haciéndolo también. Entonces, este año se tienen muchos recursos para poder sufragar ese déficit. El problema fundamental es que el año entrante no creemos que se vayan a tener.
El problema, el año entrante ya la pandemia no va a ser tan urgente, esperamos, de atender desde el punto de vista de salud. Esperamos que eso ya haya empezado a pasar, pero vamos a tener todo el problema de cómo reinyectar o reinsertar las economías de la región en la economía mundial. Entonces, ese problema hacia adelante es lo que quisiera hablar un poquitín antes de pasarle a Claudio la palabra. Porque tiene que ver ya no con podemos obtener recursos concesionales baratos, etcétera, etcétera, sino que el día después vamos a empezar a ver a los países teniendo que enfrentarse al mayor endeudamiento que se incurrió por este año y a responder respuestas sobre la sostenibilidad de su deuda. Entonces, una de las preguntas complicadas es, bueno, ¿qué está pasando o qué puede pasar en los mercados financieros internacionales si es ahí donde vamos a tener una parte del financiamiento tendría que conseguirse? Pasemos al siguiente para ver un poquito nada más lo que ha estado sucediendo en los mercados internacionales. El gráfico de la izquierda es lo que sucedió en el 2018. Eso va del 2018, de enero del 2018 a diciembre del 2010. Y como ustedes ven, una vez que entre el 2018 con los problemas, sobre todo con el cierre de Lehman Brothers, ahí lo que tenemos es aumentos muy fuertes en la prima que van disminuyendo después en el tiempo. El panel de la derecha es las tasas que estarían pagando, que hemos estado pagando los países en el mercado del eurobono, con una subida muy fuerte en marzo, con el inicio de la pandemia. Han empezado a reducirse, pero todavía estamos en todos ellos a niveles mayores que los que teníamos previo a marzo. Bueno, y ahí lo que estamos viendo es, con la naturaleza de riesgos que tenemos, en Costa Rica y El Salvador están a niveles de 700, 800 puntos sobre los bonos del Tesoro. Honduras y Guatemala están a niveles de 400, perdón, Honduras y Guatemala, sí, perdón, y Panamá está a niveles inferiores, es decir, niveles cercanos a 200. Pasemos al siguiente, por favor. Y aquí lo que tenemos es la otra cara de la moneda, es la percepción que tiene sobre los países las calificadoras de riesgo. Lo que hemos usado es Moody's como referencia, y en el panel de la derecha lo que estamos viendo es cómo esa calificación fue bajando en el caso de Costa Rica y El Salvador hasta llegar a los 9, cómo en Guatemala se ha mantenido en su BA1, cercano al grado de inversión, cómo Honduras ha ido mejorando un poquito, todavía metido en la categoría de B, Nicaragua decreciendo, y Panamá, cómo se fue moviendo otra vez o cómo fue alcanzando ese grado de inversión. Entonces, si tenemos países que tienen facilidades de acceso mucho mayores al mercado del eurobono y países que tenemos dificultades mucho más complicadas, como es el caso costarricense. Y eso nos lleva entonces a la última parte de mi exposición ahora, antes de pasarle a Claudio, y es el tema de la dinámica de la relación deuda-PIB. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de que la deuda nos está creciendo y nos está creciendo mucho, si vemos en la parte izquierda de ese gráfico, donde está la deuda inicial, esa deuda puede crecer o puede decrecer dependiendo de cuál va a ser el resultado primario que tenga el país en sus finanzas de gobierno. Si el resultado primario, esto es ingresos menos gastos excluyendo intereses, es positivo, eso nos serviría para reducir el tamaño de la deuda inicial. Pero si el resultado primario, como algunos lo tenemos, es negativo, y significa que hay que endeudarse más por el resultado primario. Y por otro lado, en la parte verdecita, tenemos los intereses, en cuyo caso, si los intereses nos vienen a agravar todavía el tener que pedir prestado más para poder pagarlos. Entonces, con resultados primarios negativos, tendríamos que pagar la totalidad, tendríamos que pedir prestado no solo esa parte del gasto que no estamos cubriendo, sino la totalidad de los intereses. Y eso nos pone entonces en una deuda final con un crecimiento mucho mayor. Ajustes pueden ser tipos de cambio, etcétera, etcétera. Como la medimos en relación al PIB, también nos interesa ver qué está pasando con el Producto Interno Bruto. Y ahí tiene que ver con la tasa de crecimiento de la economía. Pero en todo caso, ya con esto le paso la palabra a Claudio. En todo caso, lo que estamos viendo en este momento es que los países tenemos resultados primarios negativos, tenemos que pagar intereses y tenemos tasas de crecimiento que este año va a ser
negativas. Así es que, Claudio, con eso lo dejo a usted para que podamos seguir conversando sobre el tema. Perfecto, don Francisco. Muchísimas gracias por el pase. Le voy a pedir a Ronald, ok, excelente, debería tener control de la pantalla en este momento. Si no se oye bien el audio, entonces por favor me lo indican para apagar el video. Entonces, ahora lo que vamos a pasar es a analizar la estabilidad de la deuda, entendida como la razón de deuda, entendida como un fenómeno donde la razón de deuda del PIB no aumenta en el tiempo. Entonces, partimos de una condición necesaria para poder asegurarse de esta estabilidad de la deuda, que sería que el gobierno central genere un superávit primario, que en el diagrama que tenemos en la pantalla sería básicamente la variable RP, debería de ser positiva. Por otro lado, teniendo esta condición necesaria, se necesita una condición suficiente, que sería básicamente que la tasa de interés real de la economía, que es nuestra tasa G, sea por lo menos tan alta como la tasa de interés real. Sin embargo, la crisis del coronavirus desvió la relación de deuda al PIB del sendero que llevaba en el 2019. Por un lado tenemos, como lo hemos visto, una caída en los ingresos fiscales y adicionalmente a eso un aumento en los gastos sociales y también moratorias en el pago de los impuestos, que empeora el resultado primario y por lo tanto más bien tendríamos un déficit primario en vez de un superávit primario. Es decir, la condición necesaria no se cumple. Y más encima de eso, la coronacrisis también nos está empujando a tener tasas de crecimiento reales que son negativas para la economía, con lo cual la tasa de interés, más allá de estar en aumento, también se ubicaría, la tasa de interés ubicaría en magnitudes muy por encima de lo que es la tasa de crecimiento real de la economía. Por lo tanto, no se cumplen las condiciones para la estabilidad de la deuda y eso nos empuja a salirnos de una senda de deuda sostenible, generando sin lugar a dudas un aumento en la deuda, para los siguientes años. Entonces, lo que nos interesa en esta parte de la presentación es entender cuáles serían los posibles escenarios. Entonces nos planteamos la siguiente pregunta: ¿cuáles son los resultados primarios necesarios para asegurarnos que en el 2024 regresemos al mismo nivel de deuda que tuvimos en el 2019? Es decir, básicamente que podamos diluir en 4 años los efectos que tuvo el COVID sobre el peso de la deuda en el PIB. Antes de seguir, me gustaría hacer un disclaimer en el sentido de que esto debe entenderse como un ejercicio que estamos haciendo, que podemos hacer en el CLACS para los países centroamericanos, y no debería entenderse como una propuesta formal de encaje sobre cuál debe ser el ajuste que deben seguir los países en resultados primarios. Eso es un tema de discusión nacional que merece la pena poner sobre la mesa. Dicho eso, lo que estamos haciendo es trabajando con datos de la ventanilla de financiamiento rápido del fondo y el artículo 4, y combinando estos datos con proyecciones de crecimiento del Banco Mundial para construir proyecciones del crecimiento de la deuda del 2020 al 2024, en los próximos 4 años. En el podcast que vamos a tener, vamos a poder ahondar más en detalle sobre cuáles son los supuestos que estamos haciendo y estamos obteniendo estos datos. Les invito a que puedan conectarse al podcast. De paso, también recordarles que, bueno, ya tenemos varias preguntas en el chat y que estas las vamos a responder al final de la presentación. Existen múltiples combinaciones posibles en resultados primarios. Por un lado, pero nosotros solamente nos vamos a enfocar en un escenario en este momento, que es un
es un escenario que le estamos llamando ajuste temprano, en el sentido de que los países estarían realizando grandes sacrificios al inicio para después, al final, hacer ajustes en resultados primarios, unos ajustes más pequeños en resultados primarios. La razón de por qué enfocarnos en este ajuste temprano es que esto podría gatillar un círculo virtuoso en el siguiente sentido. Entonces, si logramos hacer un ajuste fuerte en resultado primario en el próximo año, entonces esto podría ser percibido por las agencias calificadoras de riesgo como un compromiso serio de parte de los países centroamericanos para mejorar sus indicadores de resultados primarios, con lo cual mejoraría la percepción de riesgo y llevaría a una menor tasa de interés, que a su vez genera un mayor crecimiento y por medio de los ingresos fiscales y los denominadores del ingreso al PIB, el gasto del PIB, reduciría el déficit primario, y eso a su vez repercute en una menor deuda, en una menor relación de deuda-PIB, que a su vez mejora la percepción del riesgo y así sucesivamente. Lo que queremos decir con esto es que este círculo virtuoso se retroalimenta en el sentido de que la relación no es solamente lineal, sino que en el agregado pueden haber efectos dinámicos que nos van a mejorar nuestros indicadores, y seguir un ajuste fuerte, un ajuste temprano, nos evitaría caer en el círculo vicioso, que es precisamente todo lo contrario, que más bien alta deuda genera una alta percepción de riesgo, que eso genera altas tasas de interés, un lento crecimiento y un aumento en el déficit primario, que repercute siempre en aumentos de la deuda, ¿verdad? Entonces, que es un poco lo que estamos sugiriendo que deberíamos de evitar los países centroamericanos, que es caer en este círculo vicioso. Entonces, para mostrarles los resultados, este gráfico de acá, vamos a empezar con Costa Rica. El gráfico lo que muestra es la posible senda de resultados primarios que podría seguir Costa Rica. Este es un escenario de ajuste temprano. En el 2019, Costa Rica cerró el año con un déficit primario de 2.8 puntos porcentuales. En el 2020, la ventanilla de financiamiento rápido del fondo proyecta que vamos a cerrar el 2020 con un déficit primario de 3.7% del PIB. Y a partir de ahí, nosotros empezamos a crear nuestra posible senda de resultados primarios. En el 2021 estamos diciendo que una opción es cerrar con un déficit primario de 2.2, que en realidad no es un número difícil de lograr, pero estamos poniendo el 2.2 simplemente para hacer una comparación sencilla entre todos los países. En la próxima filmina les voy a mostrar los resultados para todos los demás países. Este número puede ser más alto, ¿verdad? Creemos que puede ser más cercano a cero sin tener mayores complicaciones. En el 2022, el ajuste tendría que ser a alcanzar un superávit primario de 3%. En el 2023, 5.8 y en el 2024 de 7.1. En el agregado o en el acumulado, esto implica una mejora de 10.8 puntos porcentuales en el resultado primario, que es una magnitud elevada porque estamos pidiéndole a la deuda dos cosas. Por un lado, le estamos pidiendo que deje de crecer 4 años y adicionalmente que empiece a decrecer y que alcance el nivel que veía en el 2019. Es una cifra elevada, pero de nuevo, ajustando el 2.2 de déficit primario en el 2021 a una cifra que fuera más cercana a cero, el ajuste acumulado no tendría que ser tan elevado. Cuando pasamos a ver todos los países, acá en el gráfico ustedes pueden ver cuáles serían las podrían ver varias posibles, o sea, una posible senda de muchas que hay
para cada uno de los países centroamericanos. Y al hacer esto podemos identificar dos grupos de países. Por un lado, Costa Rica y El Salvador, que tienen un panorama complicado por delante y van a requerir hacer ajustes fuertes respecto a su tendencia histórica en los resultados primarios. Y por otro lado está el grupo de Panamá, Honduras y Guatemala, donde el asunto no está tan complicado. Panamá, una cosa que tiene a su favor son las altas tasas de crecimiento proyectadas de casi 5% durante los próximos años, y a eso se le suma una tasa de interés real relativamente baja para su tasa de crecimiento. Honduras y Guatemala van a tener que alcanzar superávit primarios. Para Honduras eso no va a ser tan complicado porque ya sus resultados históricos lo confirman. En el 2009, Honduras cerró el año con un superávit de casi 1.1% del PIB, un superávit primario. Guatemala, por otro lado, sí tendría que realizar algunos ajustes más fuertes y tendría que empujar a alcanzar un superávit, ya que en el 2018 y 2019 cerró los años con un déficit. ¿Cuáles entonces tendrían que ser esos ajustes de los que estamos hablando? Nosotros creemos que lo podemos clasificar en dos grupos en realidad. Lo que cabría ahora preguntarse es qué es lo que estamos dispuestos a sacrificar para llevar a cabo estos cambios. El primer grupo es de medidas que se deben aumentar, de medidas que se deben adoptar, es aumentar ingresos corrientes. Eso implica, por un lado, mejorar la recaudación, que por sí solo no va a ser suficiente, y inevitablemente vamos a tener que conversar sobre aumentar impuestos. Y por otro lado, en otro grupo está la parte de reducir los gastos totales, que acá lo podemos identificar dos conjuntos posibles. Por un lado, reducir los gastos corrientes, que es, por ejemplo, mejorar la eficiencia del gasto, ¿verdad? Y reducir desperdicios que no son necesarios hoy en día o que se alejan por lo menos de lo que es la visión estratégica de los países centroamericanos a largo plazo, que de nuevo por sí solos no son medidas suficientes, sino que van a tener que combinarse con otras medidas adicionales. Por ejemplo, en Costa Rica se ha hablado de congelar el aumento de los salarios públicos, que puede ser considerado como una medida encantadora, pero hay que tomar en cuenta que, digamos, una medida así solamente sumaría al resultado primario pocos puntos porcentuales del PIB, ¿verdad? Cuando el ajuste va a tener que ser mucho más elevado. Por otro lado está la reducción de gastos de capital, que eso implicaría, por ejemplo, postergar algunas inversiones en capital, como la construcción de carreteras o el mejoramiento de puertos y aeropuertos, etcétera. Finalmente, hay un tercer grupo de medidas que se han conversado, tales como canjear deuda cara por deuda barata, para con eso reducir el pago de los intereses, y también la venta de activos de los gobiernos. En este grupo de medidas, si bien es cierto que eso puede generar que son opciones para reducir el peso de la deuda, lo que se debe tomar con cierta precaución, porque tomemos, por ejemplo, el caso de la venta de activos del gobierno. En Costa Rica se ha hablado sobre la venta de la Fábrica Nacional de Licores. Eso lo que se generaría sería un aumento en los ingresos de efectivo para el gobierno central, que ese aumento en los ingresos de efectivo podría ser utilizado para generar amortizaciones extraordinarias al peso de la deuda, y con eso reducir el peso de la deuda de un año a otro, pero lo que se debe tomar en cuenta es que eso es una oportunidad de un único año. Es decir, tenemos una única Fábrica Nacional de Licores, y una vez vendida no tendríamos otra para venderla, de manera que si bien es cierto que el peso de la deuda podría reducirse de un año a otro, al siguiente año vamos a mantener el mismo problema estructural que ha venido teniendo Costa Rica, y no estaríamos solucionando el problema de raíz, que es un déficit primario estructural, ¿verdad? Por lo tanto, es inevitable
es inevitable realizar ajustes en todos los países centroamericanos para mejorar el resultado primario. Estos ajustes van a tener que ser más fuertes en algunos países que en otros. A final de cuentas, y la recomendación es que, y la conclusión general de todo esto, es que tener una situación fiscal más o menos cómoda le permitiría a los países afrontar mejor los choques inesperados como fue el COVID-19. Y ahora me gustaría pasarle de nuevo la palabra a don Francisco para que haga el cierre con algunas reflexiones finales y recordarles que pueden ir escribiendo preguntas en el cuadro de diálogo y nosotros con mucho gusto las vamos a responder y nos vamos a referir a ellas al final de la presentación. Gracias. Muchas gracias, Claudio. Tal vez sí ponemos la siguiente. Esta es la situación al día de ayer en América Central. Y por lo que pongo este gráfico, este cuadro acá, es porque la solución a la pandemia no está a la vuelta de la esquina. El número de contagios está creciendo a pasos fuertes en muchos de los países de la región y entonces el número de fallecidos está creciendo. Así es que todavía vamos a seguir observando este deterioro y eso entonces nos plantea interrogantes sobre la velocidad a la cual podemos empezar a eliminar lo que se ha llamado el cierre de las economías. Entonces, yo creo que tenemos que seguir pensando que vamos a tener pandemia por lo menos por el resto de este año, lo cual nos empieza a agravar los problemas para principios del año entrante. Pero en todo caso, si quieren, pasamos al siguiente, por favor. 6 reflexiones finales. 1, la pandemia no nos agarró en una situación cómoda a muchos países. Teníamos problemas fiscales complicados desde hace varios años y esos problemas fiscales no van a terminar cuando acabe la pandemia. Más, esos problemas fiscales se van a hacer más evidentes cuando acabe la pandemia porque ya no vamos a tener la excusa de decir la pandemia nos está obligando a hacer todos estos gastos. Y entonces, cuando combinamos eso con la incertidumbre que mencionaba respecto a la evolución de la pandemia, va a ser muy difícil planear un proceso de normalización de estas economías. Por eso nosotros vemos que los años que vienen van a ser más complicados. Las economías no van a estar recuperándose tan rápidamente y la disponibilidad de ayuda financiera ya no va a ser tan abundante ni se obtendrá en forma automática. O sea que vamos a tener que empezar a mostrarle al mundo que estamos tratando de agarrar el toro por los cuernos, haciendo esfuerzos importantes en el desequilibrio acumulado y tratando de reducir de esa forma el nivel de riesgo que nos están valorando las calificadoras. O sea, vamos a tener que navegar sobre aguas más complicadas de las que estamos navegando inclusive ahora, porque ya no vamos a tener el financiamiento asistencial en la forma tan generosa como se ha venido planteando hasta el momento. Si pasamos a la última, por favor. Y entonces hay que tener muy claro que la solución de los problemas no se va a dar por arte de magia. Es decir, aquí no es que vamos de la noche a la mañana, vamos a tener la solución de este problema. Es decir, vamos a requerir mucha voluntad política para, en los términos que hablaba Claudio, buscar vías de solución y no solo buscar vías de solución, sino que, como el desequilibrio son tan grandes en algunos de los países, vamos a tener que buscar mucha persistencia para llevarlas a cabo. Y eso implica que posiblemente el sacrificio no va a ser de un año, sino que el sacrificio va a ser de varios años. Lo cual creo yo que nos obliga a fijar metas de mediano plazo que sean retadoras, pero que sean factibles, ¿no? Porque si las ponemos muy ambiciosas, en el momento que ya no las cumplimos, creemos que hay que olvidarse de eso. En realidad, lo que tenemos que hacer es tener retos importantes y tener claro que la solución de esos problemas va a requerir que utilicemos instrumentos de política que tenemos que valorarlos no que tenemos que valorarlos por los méritos y no con criterios preconcebidos, ¿no? En esto, el tema de los salarios, por ejemplo, salarios en el sector público, salarios en el sector privado, flexibilidad de salarios, ese tipo de acciones vamos a tener que discutirlas y pensarlas de una forma mucho más clara, con esa visión de mediano y largo plazo. Porque
si simplemente empezamos a rechazar las opciones porque no se pueden aumentar los impuestos, porque no se pueden tocar los gastos, el mercado en algún momento, sobre todo a países como Costa Rica y El Salvador, que estamos mucho más endeudados, el mercado en algún momento nos va a decir, lo siento mucho, ustedes tienen que hacerlo, ya no hay los recursos suficientes, entonces apriétese el cinturón. Y eso entonces nos lleva al último punto que quería mencionar, que es que cualquier propuesta que hagamos debemos valorar cuánto en realidad nos deja. No solo tenemos, la solución no solo tiene que ser eficiente, y hay propuestas que pueden buscarnos mucha eficiencia, pero también debe ser suficiente. Y esta parte de suficiencia no va a ser tan fácil de lograr cuando estamos hablando que al cierre de este año muchos de los países van a tener déficits superiores al 7% del PIB y algunos de los países vamos a tener deudas cercanas al 70% del Producto Interno. Yo me quedo ahí. Muchísimas gracias por la paciencia de escucharnos en esta primera parte y ahora con todo gusto trataremos de responder las preguntas que ustedes tengan a bien hacernos. Don Ronald. Gracias, don Francisco. Hay varias preguntas, digamos, tal vez podemos comenzar, Claudio, si en Costa Rica no habría aplicado alguna moratoria, si tienen un estimado del impacto de los ingresos tributarios únicamente por la caída del crecimiento económico. Sí, gracias, Ronald. Bueno, esta es una excelente pregunta y de hecho es uno de los temas que nos gustaría ahondar en el podcast que vamos a grabar, Ronald y yo, sobre los temas metodológicos de cómo fue que hicimos todos estos cálculos que les estamos presentando. Porque lo importante es que, más allá del hecho de que se los presentemos, es que los países centroamericanos lo continúen haciendo, ya sea por su cuenta o a través del CLACS. Pero la idea es, ojalá, poder seguir trabajando en esto porque le da a los países cierta perspectiva de hacia dónde van las cosas en el mediano y en el largo plazo. Entonces, para responder la pregunta, no, la verdad es que las estimaciones de los ingresos tributarios contemplan únicamente caída en el crecimiento económico y no contemplan la moratoria de los impuestos. En cada uno de los países fue diferente y además la forma en que se aplicaron las moratorias también fue diferente entre países. Entonces, y dependiendo de cómo se aplique esa moratoria, puede ser que, ¿verdad? Simplemente lo que suceda es que los ingresos fiscales simplemente en vez de que sean realizados en un mes en particular, son realizados 3 meses después. O puede ser que si la moratoria está es del tipo de que, o sea, no es necesario que nos paguen, si lo hizo Estados Unidos, entonces más bien lo que se genera ahí es un hueco en los ingresos fiscales. Pero entonces, no, o sea, las estimaciones solamente contemplan caída en el crecimiento económico. ¿Se oyó bien? Perdón. ¿Aló? ¿Se oía bien? Me quedé fuera, no sé. No es exposición de tu presentación. Desde tu respuesta a la pregunta, ¿no? Okay, sobre la moratoria. No sé el resto del auditorio cómo le fue. Bueno, por aquí veo que se escucha perfecto, Claudio, dice Emanuel Aguero. Todo se escuchó bien. Ok, perfecto. Si quieren, pasamos entonces a la siguiente pregunta. Excelente. Ronald. Sí, regáleme un momento porque acabo de volver. Los problemas técnicos nunca respetan ok, sí. problemas y de hecho, Claudio, si usted puede leerlas porque la verdad se me desaparece. Ok, bueno, por ejemplo, Patricia Mata quiere preguntarle a Don Guti que qué medidas podrían ser ejemplo de aquellas que se deriven de salirse de la caja. Me imagino qué medidas podrían aplicar los países centroamericanos o Costa Rica en particular
que sean fuera de lo común, como por ejemplo, don Francisco, usted había mencionado aquel tema de fijar el precio de los combustibles, que fue bien fuera de lo común. Sí. Vamos a ver. Yo creo que lo que tenemos cuando yo digo fuera de lo común es que generalmente pensamos, por ejemplo, el gasto público, la forma más fácil de decirlo es de no aumentemos los salarios del sector público. Pero eso implica suponer que todo el sector público que tenemos es un sector público eficiente y que vale la pena tenerlo. Cuando yo creo que deberíamos estar empezando, es decir, deberíamos preguntarnos si el Estado que tenemos en este momento es el Estado que queremos en este momento. En el sentido de que hay una serie de acciones o una serie de instituciones que hemos venido creando a través del tiempo que tal vez ya dejaron de lado su razón de ser, que tal vez se consumen en términos de la planilla de la mayor parte de los recursos que se suponía iban a llegar a otro tipo de cosas. Y esto recuerdo, en el caso costarricense, que don Botón Solís hace algún tiempo presentó un proyecto que se llamaba Cerrar, ¿no? Y era, analizamos ciertas instituciones que no necesitan estar ahí. En el caso costarricense, y perdone que siga hablando de Costa Rica, a mí me decía un amigo panameño que me impactó mucho, cada vez que en Costa Rica tienen algún problema, en vez de poner una solución, le crean una institución. Y entonces, Costa Rica, vemos que en el caso de la vivienda, por ejemplo, le teníamos el Instituto Nacional de Vivienda, creamos entonces el Ministerio de Vivienda, creamos después el Banco de la Vivienda, porque no estamos teniendo los resultados que queríamos, creamos después todo el sistema de financiamiento por la vivienda, y al fin de cuentas lo que estamos haciendo es encareciendo mucho la acción del Estado. Me parece también, por ejemplo, que en el caso de cosas que no son necesariamente las que uno siempre piensa, es retomar o tomar toda la tramitología o tramitomanía que tenemos, porque eso, y ver cómo la podemos simplificar. Esa simplificación nos lleva a dos cosas, nos lleva a darnos cuenta que muchos de esos casos ya no necesitaríamos tener tanta gente en el sector público, y nos lleva también a que en el tanto logremos hacer más efectiva, con menos trámite, menos costosa, la actividad privada, en ese tanto podríamos tener entonces una productividad mayor y con una productividad mayor, un crecimiento de la producción también mayor. Entonces, ese es el tipo de cosas que yo estoy pensando. Es decir, no vayamos a lo que es rutinario y lo que en algunas cosas sí tenemos que ir a lo que es rutinario. ¿Sí? Yo creo que en el caso de los impuestos, aparte de hacer todos los esfuerzos para cobrar bien, necesitamos tener una carga tributaria un poco más alta, en donde nos obliga a pensar en qué hacer con la carga tributaria que estamos cobrando en este momento sobre el factor trabajo. En la forma como nosotros financiamos la Caja de Seguro Social y algunas otras instituciones, poniéndole un impuesto al factor trabajo, lo que hace es disminuir el entusiasmo, digamos así, entre comillas, para que las empresas operen en el sector formal y lanzar muchas empresas a la informalidad, con lo cual no tenemos entonces esa recaudación. En algunos países ya se ha explorado pasar y cambiar la estructura de impuestos, reduciendo en mucho esos pagos al sector trabajo y poniéndolos en el sector, en el global de los impuestos, ya sea el impuesto de la renta, ya sea el impuesto del valor agregado, que son los dos impuestos importantes que tenemos en el caso costarricense. Y entonces, lo que pienso de nuevo, y con esto quiero terminar para no alargar mucho mi respuesta, es que tenemos que pensar cosas también distintas, porque las cosas tradicionales es no gastemos en comidas, en viajes, en esto y en otro, pero eso no suma. Eso no nos va a permitir reducir, en el caso costarricense, un déficit que tenemos, olvidémonos de este año, pero un déficit que veníamos en el orden del 7% del PIB. Aquí necesitamos acciones mucho más fuertes para darle sostenibilidad a este país en el largo plazo. Perfecto, don Guti, muchas gracias. Si quiere, hay Y ahí me dos quedo. preguntas que a mí No me sé si se me gustaría. escuchó. Sí, sí, perfecto. Hay dos Ok, preguntas que excelente.
que me gustaría aprovechar para hacer para responderlas y al mismo tiempo hacer una aclaración. Una aquí de César González nos pregunta si se puede renegociar la deuda externa a tasas cero o negativas. Y Deima Calvo nos agradece por la información tan útil y también dice que la pregunta es específicamente sobre Costa Rica. Los gobiernos son de turno. ¿Será que regresaremos a los años 80, donde fue tal el endeudamiento que hubo condonación de deuda y los organismos internacionales nos obligaron a hacer ajustes estructurales fuertes? ¿Será este un escenario? Yo creo que estas dos caben en la clasificación de 3 grupos de medidas que les estaba comentando. Tanto la renegociación de la deuda para cambiar deuda cara a deuda barata, como la condonación de deuda, si bien es cierto, puede reducir el peso de la deuda respecto al PIB. Para Costa Rica y para Panamá, que presentan, y hasta cierto punto El Salvador, que han presentado déficit primarios por una razón más que todo estructural, ¿verdad? El resultado primario es básicamente la diferencia entre ingresos y gastos, sin tomar en cuenta el pago de los intereses. Básicamente, o sea, si estás ganando 100, estás gastando 120, entonces tenés un déficit de 20. La condonación de deuda y el canje de deuda cara por deuda barata, no soluciona el problema estructural del déficit primario y es necesario aplicar otra serie de medidas que se pueden agrupar en estos aumentos de los ingresos corrientes y reducción en los gastos totales. Entonces son opciones, pero no solucionan el problema de fondo que están generando que la deuda año tras año continúe aumentando. Eso es lo que quería decir. No sé, don Guti, si usted quiere decir algo, o Ronald, si tenemos otra pregunta que usted haya considerado. Sí. Bueno, no sé si don Espera, Guti quiere decir las algo. preguntas, porque para ver cómo estamos. ¿Perdón? Tal vez, don Guti, y hay una pregunta que es crítica, digamos, de esas que se hacen en el aula de INCAE, y es, en este momento digamos, de incertidumbre económica y donde las empresas claramente han sido afectadas, ¿cómo se gestiona un aumento de impuestos con las empresas también en estado crítico, ¿verdad? No, desde luego que ese es un problema muy complicado, y a lo mejor lo que hay que hacer es pensarlo en pasos. Es decir, no tanto grabarlo, si puedes grabar fuertemente a las empresas el año entrante cuando están en un estado muy crítico, pero sí dejar establecido un cierto calendario de aumento de los impuestos. Porque en esto, uno de los temas que a mí me parece que es importante es empezar a marcar una hoja de ruta que sea clara y que sea suficiente para lograr los objetivos que buscamos. Porque necesitamos tener, desde el punto de vista del sector externo que nos financia, necesitamos tener credibilidad en lo que estamos haciendo. Si la gente percibe que Costa Rica está tomando decisiones, pero que no van a ser sostenibles o que van a ser insuficientes, y lo que van a ver es por qué voy a prestarle a un país que dentro de 10 años no me va a poder pagar. Pero el problema no es donde estoy hoy, el problema es donde voy a estar después. En cambio, si veo que el país está tomando acciones que van encarrilando o van llevándonos por un camino de ajuste interesante, yo voy a estar más dispuesto a prestar, porque a lo mejor hoy estoy corriendo un riesgo mayor, cobrando por un riesgo mayor, pero ese riesgo va a ser menor después. Entonces, el hecho de decir no podemos poner impuestos porque estamos en una situación muy incómoda, también hay que pensar si para todos es una situación muy incómoda, y hay que pensar de dónde vamos a poder obtener, porque no es simplemente decirle al mundo, denos recursos mientras Costa Rica hace los ajustes. Ya no los dieron. Y algunos, en muchos casos, no hicimos los ajustes. Entonces ahora tenemos todo el problema de credibilidad encima nuestro, que Claudio lo planteaba en términos de los círculos viciosos. Si no me creen, me van a cobrar más, y si me van a cobrar más, voy a estar mucho más complicado. Entonces,
Es decir, me parece que el tema es cómo voy creando un sendero tal que sea creíble. Y a lo mejor en una primera etapa, si no puedo subir mucho los impuestos, puedo entonces deshacerme de algunas empresas públicas que no van a ser la solución de largo plazo, pero que sí van a permitirme avanzar en lo que Claudio decía, es decir, me permite reducir un poco la deuda al principio, mientras entran las acciones de naturaleza estructural que me van a permitir entonces evitar ya que la deuda siga creciendo después. Gracias, don Francisco. Tal vez, y tenemos... Perdón un minuto, Ronald. Si yo hubiera estado dando clase y usted me decía que era una pregunta de INCAE, yo le diría, ¿usted qué piensa? Pero aquí me lo pregunta a mí, ¿verdad? Entonces no puedo usar ese argumento, ¿verdad? Sí, pero efectivamente estamos en una situación muy compleja. Yo creo que toda la región, Costa Rica, en términos, digamos, de la epidemia, que todos los no médicos hemos aprendido mucho, era un paciente, digamos, en riesgo y le llegó el COVID. Está en cuidados intensivos. El Salvador también. Panamá probablemente está ahí con algún nivel de riesgo y en cuidados intermedios, ¿verdad? Pero tenemos muchas preguntas más y algunas de estas tal vez las podamos abordar en el podcast. Nuestro interés con esta webinar era hacer y generar discusión. Y esa discusión pensando en soluciones de mediano plazo, como decía don Francisco, no en qué podemos hacer hoy en medio de la crisis, porque en medio de la crisis es muy poco lo que podemos hacer más allá de apoyar a los sistemas de salud y apoyar a las personas y a las empresas para que sobrevivan en esta crisis. Pero tenemos que tener una ruta clara en el mediano plazo hacia dónde vamos a ir y cómo vamos a pagar esta crisis. Efectivamente hay que pagarla y hay que pagar este esfuerzo que se está haciendo extraordinario por parte del sector público en términos de gastos y de sacrificios en ingresos. Nosotros en el CLATS hemos querido desarrollar este tipo de discusiones y los invitamos a participar. Próximamente estaremos tratando algunos de los temas que también nos están mencionando relacionados a comercio internacional. Es un tema que hemos pensado y estamos para trabajar en los próximos meses. Hemos pensado también en los temas monetarios, porque hasta el momento, bueno, el enfoque ha sido, y en este webinar y el trabajo que hicimos, estaba enfocado en los temas fiscales, y por eso ese tipo de preguntas todavía no queremos abordarlas, porque requieren su propio análisis y su propio espacio de discusión, pero sí queremos agradecerles a todos los participantes el haber estado conectados. Este webinar va a estar disponible para que sea compartido con otras personas que no pudieron estar, y nosotros pues estamos en la disposición de seguir ayudando a los países de la región a tener este tipo de discusiones. Nosotros no tenemos soluciones mágicas, podemos generar ideas, pero esas ideas se tienen que desarrollar y convertir en realidades en el seno de los países y a través de procesos participativos y democráticos. En ese sentido queremos agradecerle la participación, agradecerle a don Francisco, a Claudio, que nos hicieron una excelente presentación, y a todo el equipo de trabajo que ha estado detrás de esto, y por supuesto a ustedes, participantes, que nos acompañaron pues durante hora y 30 minutos en este webinar. Que queremos agradecerles desde el CLATS y estaremos invitándolo pronto a nuevas actividades y nuevos espacios de discusión. Que los agradecemos mucho, y no sé si don Francisco y Claudio quieren despedirse. Sí, muchísimas gracias de mi parte. Bueno, si Muchas gracias. quieren, Lamento no haber podido quiere usted, contestar todas las preguntas, pero no, ahí dejamos, dejo en cualquier otra oportunidad seguimos conversando sobre estos temas que son realmente cruciales para lo que viene en el país.
Claudio. Sí, bueno, a mí me gustaría agradecer más bien la participación de todos los que hicieron preguntas, que hay preguntas muy buenas. Por ejemplo, algunas desafortunadamente se quedaron sin responder. Wesley Cook plantea algo bastante, que el Fondo Monetario también ha insistido en estímulos fiscales basados en reglas, donde básicamente son reglas que se gatillan automáticamente dependiendo de ciertos indicadores, como puede ser el crecimiento del PIB y el desempleo, que le dan acceso automático al gobierno para endeudarse en alguna cantidad. Y también otro tema importante es el de la regla fiscal, ¿verdad? Si es que, cómo es que la regla fiscal que aprobó Costa Rica en el 2018 puede estar contribuyendo a la disciplina fiscal. Yo hice unos cálculos de servilleta que llama uno, ¿verdad? Básicamente me estaba dando, por ejemplo, en el presupuesto ordinario del 2020 tendría un tope del 2.19% y el presupuesto del 2023 tenía un tope de 1.84% en el crecimiento del gasto total, porque ya la deuda alcanzaría niveles por encima del 60%. Entonces, creo que el tema da para mucho más y para continuar conversando. Ojalá que en el podcast podamos abordar estos temas y referirnos a algunas de las preguntas. Hay algunos que no sé si lo vamos a tomar la participación, Ronald, y si no, como para cerrar, bueno, muchísimas gracias por la atención de todos esperamos verlos de nuevo. Sí, efectivamente, nada más les confirmamos que las preguntas quedan grabadas como parte de nuestra grabación y algunas las tenemos aquí. Muchísimas gracias y esperamos vernos